¿Qué hacer antes, durante e inmediatamente después de que ocurre una crisis? Informar qué pasó, por qué pasó y qué estamos haciendo porque no vuelva a suceder. Pues si los soldados me decían, ¿cómo crees que vas a cosmetizarnos? ¿Cómo crees que vas a hacer de nosotros un producto? Pues es que sí lo eres y eres una marca, y la marca es, si no pensamos ya en comunidad, híjole, tenemos muchas alertas ya. Estamos normalizando la violencia. Todos los sectores productivos de este país deberíamos de participar en materia de seguridad nacional. O sea, sin seguridad no hay desarrollo. Esto es Punto de Reunión. Bienvenidos a un episodio más de Punto de Reunión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se interrelacionan civiles y gobiernos con las Fuerzas Armadas? ¿O cómo es que trabaja un asesor en comunicación, relaciones públicas, seguridad nacional y las Fuerzas Armadas de tu país? Pues hoy está con nosotros en Punto de Reunión un verdadero referente en estos campos. Él es el licenciado Juan Ibarrola. Con más de 30 años de experiencia, ha asesorado a numerosas empresas en instancias de gobierno, destacándose en áreas de la comunicación y la seguridad pública. Actualmente es periodista especializado y líder de opinión en temas de Fuerzas Armadas, seguridad nacional, manejo de crisis y relaciones públicas. Juan también es director general de Ibarrola y Asociados, una agencia de relaciones públicas y desarrollo de imagen. Además, ha sido conferencista en diversos países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Como parte de Expo Seguridad Industrial 2024 y desde Centro Banamex en Ciudad de México, grabamos este episodio justo momentos antes de dar inicio su conferencia magistral del día. Esperamos que disfruten mucho este episodio. Muy bien, maestro Juan Ibarrola, muchísimas gracias. Es un placer estar en esta charla contigo aquí en Expo Seguridad en Ciudad de México, transmitiendo directamente desde la Expo Safety. Una gran conferencia a la que tuviste oportunidad de compartir con nosotros aquí en esta exhibición, un tema muy coyuntural del cual vamos a estar hablando, pero primero quiero decirte que es un placer, un honor estar aquí contigo y muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu comunidad con mucho cariño y respeto. Aquí a la comunidad del Hub de Seguridad para el podcast le decimos los guardavidas, porque nuestro primer invitado en el podcast fue justamente un guardavidas y de ahí tomamos esa idea de que todos somos de alguna manera guardavidas. Así es. Entonces, me gustaría empezar que nos platicaras en una carrera tan diversa y tan nutrida que has tenido en diferentes áreas, muy marcado a lo mejor en la parte de comunicación, en relaciones públicas. ¿Cómo es que pasas de esa parte a lo mejor más humana, más social, a la parte más técnica que tiene que ver más con Fuerzas Armadas, con seguridad? No deja de ser humana, pero suena un poquito más fría, ¿no? Es un contexto a lo mejor un poquito diverso. Me llama un poco la atención en ese sentido. Soy de los primeros latinoamericanos en haber creado un sistema para manejar crisis de comunicación e imagen. Cuando una instancia de gobierno, una instancia privada, no comprende la importancia de que un acto le puede provocar una crisis de comunicación e imagen, que te puede tirar gobiernos, te puede desaparecer empresas, que puede generarle un impacto a un público, llámale un consumidor, un cliente, un usuario, un contribuyente. Entonces es de donde me surge un poco el poderle llevar a diferentes instancias de seguridad públicas y privadas esta importancia, a ver cómo administras y manejas tu crisis. Finalmente, la vida me lleva a poder interiorizarme y especializarme en materia de Fuerzas Armadas y de seguridad nacional desde un punto de vista o desde una óptica del análisis, en primer lugar, de la comprensión y de la prospección, es decir, quién debe de participar, cómo deben de participar mejor ciertos actores nacionales que desafortunadamente en el pasado no participaban. Sigue muy cerrado a temas, por ejemplo, seguridad nacional, que creen que solamente es algo que lo deben de tener los militares, cuando no es así. Debe de ser algo mucho más. Todos los sectores productivos de este país deberíamos de participar en materia de seguridad nacional, porque finalmente es el gran paraguas que envuelve a cualquier cantidad de cosas: seguridad interior, seguridad pública, protección civil, desarrollo nacional. O sea, sin seguridad no hay desarrollo, y pues sin eso pues no hay nada, ¿no? Claro. Entonces fue como me fui interiorizando.
Dicen que soy de las personas o de los civiles que más conocen de Fuerzas Armadas. Yo creo que hay gente muy valiosa también por ahí, pero finalmente es algo que me apasiona porque es para México, como bien lo dices, es cambiar un poco de esa parte humana a irte a la parte real para poderle dar a la gente mejores oportunidades, mejores posibilidades. De alguna manera es un brinco que todos deberíamos de dar entonces, ¿no? Esta conciencia que no tenemos, donde decimos, pues yo mientras mi carrito esté seguro, mi cartera esté segura y mi casa esté segura, no me preocupo por más. Y la seguridad va más allá, ¿no? Va hacia afuera de esas fronteras, en donde todos somos parte de la contribución hacia un país seguro o inseguro. A ver, es bien, bien interesante. El Estado mexicano, mucha gente piensa que es el gobierno, que es el poder legislativo, que es el poder... No, el Estado mexicano somos todos. Todos quienes habitamos este espacio geográfico que se llama México, somos parte de ese Estado. Entonces, por lo tanto, nuestra responsabilidad, como bien lo dices, no debe de quedar en decir, bueno, yo tengo una cierta protección, pero desafortunadamente en México la gran mayoría de los ciudadanos no tiene esa protección de seguridad, no tiene esa protección ciudadana que debería de tener, insisto, no solamente en un tema de la protección de mis bienes, sino un tema de la protección de mi comunidad, un tema de la protección del ambiente, un tema de la responsabilidad social que puedan tener las empresas, la responsabilidad social que pueda tener el gobierno. Pero si no se exige, si no se habla, si no se piensa, y a lo mejor pues es muy utópico o es echar mucho rollo, van a decir los guardavías que ya estoy echando rollo, pero no, si no pensamos ya en comunidad, híjole, tenemos muchas alertas ya, hay mucha violencia, hay mucha generación de violencia, estamos normalizando la violencia, estamos normalizando la irresponsabilidad de muchas autoridades por no hacer. La falta de exigencia, ¿no? La falta de regulación. Totalmente. Haces también periodismo y has participado en conferencias. Hoy aquí diste una conferencia magistral, la más importante, inaugural además del evento. El título fue La seguridad nacional interior y pública después de las elecciones. El tema súper interesante, de un gran contexto, en un momento coyuntural para nuestro país importantísimo, y que pues no quisiera que pues, volvieras a platicar lo que ya nos contaste allá arriba, pero que sea a lo mejor sí parte de lo que quiero platicar aquí, porque justamente en temporada electoral la calentura está muy a flor de piel, ¿no? Por cualquier motivo nos prendemos y los que estamos apoyando a un partido rápido nos tomamos esa camiseta para no estar de acuerdo con el que opine de otra cosa. Se ha generado una gran polarización y todo esto está creando un caldo de cultivo, un polvorín fresco y listo para que suceda una tragedia. ¿O no? No, sí, la realidad es esa. Y igual yo les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad de esta conferencia, pero la realidad es esa. Más allá del tema político electoral, los candidatos hoy no te presentan una estrategia de seguridad. O sea, el candidato va y te habla en un evento electoral, en un meeting político, y te dice que todo va a estar bien y que van a construir más cárceles. Y que van a recuperar el Fonden para desastres naturales. Y por el otro lado, la otra propuesta, me refiero a candidatos presidenciales. No, vamos a seguir como estamos porque las cosas han funcionado. La realidad en las elecciones, y creo que los mexicanos deberíamos estar ya claros en que un candidato promete. No es lo mismo vender votos que cobrar impuestos. Entonces, si este candidato o candidata llega y te ofrece algo como nada más una promesa, donde la promesa... Buenas intenciones nada más. Pero fíjate que ni siquiera son buenas intenciones, porque si lo fueran, entonces sí llegarían con un plan estructurado para decirle a su electorado, a ver, a partir de que yo gobierne, el tema de la seguridad pública, el tema de la seguridad interior, a lo mejor la seguridad nacional la dejamos ahorita de lado, pero a ver, esto es lo que vamos a hacer en materia de seguridad. Y ahora sí que con puntos y comas, con un presupuesto, con planes de acción, tres niveles de gobierno. Con una visión a futuro, con los 3 niveles de gobierno, cómo voy a apoyar los apoyos de seguridad, en fin. Pero no lo dan porque no vende según ellos en un tiempo electoral esto. Esto lo dejan para después de la elección.
Y muchas veces, en la gran mayoría de las veces, lo dejan para cuando ya tome yo el poder. Y lo vimos con el presidente, ¿no? El presidente prometió un sistema de salud en 6 meses y así se fue todo su sexenio. 6 años. Y ahora en un año, y ahora en 6 meses, y ahora en un año. Eso desafortunadamente es la realidad en materia de seguridad. Y importante, no estoy partidizándolo o creando una ideología incorrecta. A favor o en contra. No. Este es un problema que el país tiene en los últimos 30 años. Correcto. O sea, todos los gobiernos que han pasado lo han pospuesto, 30 años, lo empujan, lo meten abajo de la alfombra. Lo reinventan, lo que empieza a funcionar. Que si sacamos al ejército, que si lo volvemos a meter. Y que lo volvemos a meter, y ahora quita la Policía Federal, y ahora vuelve a meter Guardia en Civil. Gobernación, y ahora hace una gendarmería, y no, pues ya no funcionó, ahora hace una Guardia Nacional como la que tenemos hoy en día. Insisto, no es una crítica, pero es una realidad. No logran concentrar la importancia de tener una fuerza policial permanente como otros países la tienen. Y te hablo no de Estados Unidos, no te hablo de Europa, te hablo de América Latina, Colombia, que tiene una fuerza policial permanente. Gobierne quien gobierne, esa institución policíaca tiene su autonomía de hasta cierto tiene su autonomía y no puede desaparecer. Fíjate qué interesante. O sea, se fortalece muy bien porque no se vuelve un puente político o un trampolín político para nadie. Desafortunadamente, quienes han estado al mando de la seguridad en este país a nivel federal, pues no han sido policías. Quienes están muchos. Ni los más capaces tampoco. Tampoco los más capaces. Simple y sencillamente politizan la seguridad. Y ese es el principio del debilitamiento de la misma. Y tienen fecha de caducidad, ¿no? Entran el día 1 de su sexenio y saben que tienen 6 años y no hacen miras a un plan de 30 años, un plan de que esté quien esté, se da continuidad a ese plan para tratar de hacerlo eficiente, ¿no? No entender que hay ejemplos que sí que funcionan porque justamente la continuidad los da, ¿no? Ahí está el ejemplo de Yucatán, con un secretario de Seguridad Pública que lleva 4 sexenios en diferentes gobiernos, de diferentes y con excelentes resultados. Porque ha estado los 4 sexenios ahí como secretario de Seguridad Pública. Claro. Y los gobernadores que han llegado ahí han tenido el tino de no quitarlo, a pesar de que no sea su amigo, a pesar de que no corresponda a sus intereses. Pero ahí tienes los resultados en seguridad que tiene el estado de Yucatán, por poner un ejemplo, ¿no? Muy claro. Pues sabemos que la situación es crítica, que tenemos que resolver muchas aristas y que como sociedad a veces pues, nos remitimos a culpar a alguien, ¿no? Siempre decimos, pues es el gobierno, o es mi vecino, o es el presidente de colonia, o es alguien más. ¿Hasta qué punto nosotros como sociedad nos podemos interesar más en estos temas? ¿Qué tenemos que hacer para hacerlos más partícipes todos? Para saber cuál es nuestra cancha y cómo debemos de participar en ella. Yo creo que ya llegó el momento en que no podemos seguir viviendo una debilidad o una carencia de autoridades civiles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas muchas autoridades, no generalizo, pero saben que el ciudadano simple y sencillamente no se queja. El ciudadano común, la gran mayoría de los mexicanos, estamos en busca de nuestro día a día, trabajamos por que nuestras familias tengan lo que les podamos dar. Lo que no se está entendiendo es que tenemos una realidad en materia de seguridad terrible, tenemos una realidad en materia de salud terrible, educación. Tenemos una realidad en materia de educación terrible, pero pues mientras mande a mi hijo a la escuela y pase el examen está bien. Sin embargo, ya está alcanzando niveles la sociedad donde más que la denuncia ya se está volviendo en un enfrentamiento con la autoridad. Lo vemos con los linchamientos. El año pasado hubo 117 linchamientos o intentos de linchamiento. Entonces, no podemos percibirnos como una sociedad que se quiera hacer justicia por su propia mano. Y alguien me dirá, oye Juan, pero es que si no lo hacemos así, no nos hace caso la impunidad, ¿no? O sea, no queremos que haya impunidad. Aquí la parte importante entonces es encontrar la forma, que solamente es con denuncia, claro, que tenemos el derecho a denunciar. Hace poco en el Estado de México, en un municipio que es de los más grandes del país, que es Ecatepec, pues se salieron a las calles a bloquearlas para decir, basta, ya no podemos vivir en estas circunstancias de seguridad. Evidentemente aquí a los salvavidas no les puedo hacer el llamado a la subversión, desconozcan autoridades, no.
denuncia. A denunciar, a dar Denuncia y seguimiento, protesta. a presionar a la autoridad. Pero por supuesto que sí. Eso sí podemos hacer. Porque aparte, ese gobernante, ese alcalde, ese gobernador juró servir y juró proteger y hacer cumplir las leyes. Y pues, perdón, no lo están haciendo. Y volvemos al punto, desde el partido que sea. Esto ha sido una presión, que me digas. Una falta de presión a los que nos gobiernan del partido que sea en los últimos 150 años. Es un tema de mucha profundidad. Mira, histórica. redúcelo a los últimos 50 y el tamaño del problema es por mucho más grande. Es decir, el gobierno olvidó a la gente. La forma de hacer gobierno en este país, no importando el partido político, es no hacer por la gente. Hago por la gente mientras me den votos. Una vez que llego a ese voto, ya se acabó. Por eso la invitación sí es denunciar, es protestar. Es encontrar la forma ciudadana de ejercer nuestro derecho a que las autoridades trabajen. Ha sido también pionero en la creación de este seminario que nos hablabas de relaciones civiles y militares en México. Y pues supongo que encontraste algunos desafíos, no sé si incluso desafíos del mismo gobierno, como este ente incómodo que nos viene a poner orden y a darnos sugerencias que no nos gustan. A pesar de esos desafíos, ¿cuáles son los primeros resultados que has visto de este seminario? ¿Qué consideras valioso? Creo que es bien interesante. Sí, es la primera vez que se da un sistema de relaciones civiles militares, porque finalmente el militar en México, soldado de tierra, mar y aire, Guardia Nacional, son actores sociales cotidianos y permanentes. O sea, no es como hace 40, 50 años donde no veías soldados en las calles. Los veías en las sierras, los encontrabas en las rancherías, llevando campañas de salud, campañas de educación, activando el plan de N3. Hoy no, hoy ya tenemos la presencia militar como cualquier parte del mundo de una manera constante. Luego entonces, ¿cómo se van a entender los civiles y los militares? Por eso creo que ese seminario que se le dio al ejército, pues sí, las restricciones primero, y lo digo con mucha responsabilidad y ya hasta con ironía, pues si los soldados me decían, ¿cómo crees que vas a cosmetizarnos? ¿Cómo crees que vas a hacer de nosotros un producto? Pues es que sí lo eres, y eres una marca, y la marca es Ejército Mexicano, la marca es Fuerza Aérea Mexicana, la marca es Armada de México, porque tienes que entender que la gente te necesita y debes de involucrarte más con ella. ¿Cuál ha sido el resultado? No evidentemente del seminario, sino de la labor que las Fuerzas Armadas desarrollan en la sociedad, que hoy son la institución de mayor nivel de confianza para los mexicanos. Entonces, para que eso se siga dando, pues necesitas que el relacionamiento y el valor del conocimiento entre ambas partes se dé. Afortunadamente lo están haciendo en este sexenio, y aquí sí lo digo de manera específica. La presencia militar ha sido mal evaluada por este tema de que están haciendo labores que no les corresponden. Y bueno, y lo agarran de argumento político sin meterse mucho al trasfondo. Que los soldados son albañiles, los soldados no son albañiles. Es decir, para construir el aeropuerto, el Tren Maya, nada de estos proyectos estratégicos que le llama el gobierno, se utilizan soldados como albañiles, se contratan civiles que lleguen a apoyar al cuerpo de ingenieros militares. Pero entonces viene otra vez esas confusiones que se pueden crear por los momentos políticos, y que afortunadamente esta herramienta del Seminario de Relaciones Civiles y Militares, pues por lo menos les abrió un poquito más la visión, en este caso Fuerzas Armadas, de ese entonces, ya tiene tiempo, pero lo siguen replicando, cosa que me da mucho gusto. Eso yo creo que es lo más valioso, y como resultado de algo positivo se replica. Entonces, si lo siguen replicando, quiere decir que ha sido muy exitoso. 3 razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX. Me gustaría regresar al año electoral. Estamos en quizás las elecciones más importantes. Creo que todas las elecciones decimos, estas son las elecciones más importantes. Y sí, sin duda son las más importantes porque son las que tenemos enfrente, son las de mayor población porque pues, la población crece, el número de puestos que se están buscando, que se están compitiendo también es trascendental. ¿Hay ya algún trabajo que se esté haciendo, alguna estrategia que se esté haciendo de prevención previa a las elecciones?
o que se esté planeando durante las elecciones o que se esté pensando para el segundo semestre del año post las elecciones? Mira, no, y desafortunadamente aquí volvemos a que evidentemente un proceso electoral tiene que ser político-social. Pero aquí, por ejemplo, hemos tenido de diciembre del año pasado al día de ayer 24 asesinatos de candidatos o aspirantes a una candidatura. Inédito. Entonces ahí estás viendo que desafortunadamente no existió una planeación. Lo que se había hablado de proteger, por ejemplo, candidatos, simple y sencillamente no se hizo. Evidentemente el apoyo de Fuerzas Armadas que se va a dar a la elección es algo que siempre se ha dado, es decir, es que proteger casillas electorales, proteger paquetes electorales, que esos paquetes lleguen a donde tienen que llegar con su seguridad natural. Sin embargo, esto no implica que no encuentres una gran cantidad de lugares en el país donde no se pueden llevar a cabo elecciones por una cuestión de seguridad, o también lo que se está previendo es de que haya un número determinado de personas que no quiera salir a votar por miedo. Entonces tampoco se está previendo, porque eso sería básicamente como entender que los grupos criminales son los que van a boicotear de alguna manera. A boicotear o influir en una elección. Claro. ¿Qué es lo que están esperando, creo yo? Porque tampoco se ha hablado de esto, que después de las elecciones no se haga la suma real de los saldos que tiene o que va a dejar la elección. Ojalá no haya más muertos, ojalá que pueda ser una elección natural, limpia, sin o con un saldo blanco. Ojalá, ese es lo deseable. Todo indica que no. Entonces aquí lo interesante es de que vamos a tener un ganador o ganadora. Estoy cierto que en el caso de la presidencia va a ser una mujer, ya sea la de un partido o la de un movimiento contra otro movimiento, pero pues deben entender que se tienen que poner a trabajar desde que sean presidentes electas, ¿no? Porque el problema de la seguridad es verdaderamente grave en el país. El peor de los casos es que a partir del 2 de junio las cosas sigan igual que como están hoy, pero hablamos de cifras terribles de materia de seguridad que tiene hoy nuestro país. ¿Alguna recomendación básica para el día de las elecciones hacia todos los civiles, hacia todos los que vamos a salir a hacer? Mira, yo creo que es muy interesante entender que sí, la gran mayoría de las casillas en este país van a ser casillas seguras. Desafortunadamente va a haber, y yo creo que ya se está empezando a generar un ambiente de violencia en ciertos puntos, evidentemente municipios muy pequeños, municipios que son estratégicos para la delincuencia, donde yo espero que sí pueda haber una presencia institucional que invite a la gente con seguridad a ir a votar. Recomendaciones: salir a votar. Creo que aquí lo peor que podemos hacer en un país que se dice democrático es pensar que por el miedo a ir a una casilla no debo de cumplir con mi obligación ciudadana democrática. Pero por otro lado, la realidad, y con esto no evado tu pregunta, es que sí hay lugares específicos donde pueda ser peligroso. No dejarse llevar por... La elección, perdón, la votación se hace en tu barrio, ¿no? Se hace en tu colonia, que tú conoces y que tú sabes por qué calle te tienes que ir, si te vas en coche o caminando, en qué horario, acompañado solo, alucir al sentido común. Y nadie te puede obligar, es decir, si va a haber compra de votos, pues creo que sería el peor error de la gente aceptar 200, 300 pesos para que votes por alguien, porque aparte no te van a dar más. Claro. Y 200 o 300 pesos no van a cambiar la vida de nadie. No te cambian la vida, es una solución temporal y muy efímera. Ping pong. Me gustaría hacer una pequeña pausita, un breve intermedio a través de una dinámica y ya cerrar con las últimas preguntas. La dinámica pues le llamamos ping pong, en donde yo te digo una palabra o una frase y tú me contestas con el primero. ¿Listo? Fuerzas Armadas. La Fortaleza Nacional. Juan Ibarrola. Un mexicano de bien. México 2024. Con un gran riesgo. El narcotráfico. Empoderado. El periodismo en México. Atacado. América Latina. En crisis. El futuro para México. Incierto. Familia. La institución importante. Y por último, lo que tú consideras que sea lo más importante de tu carrera.
A lo mejor hay más de una cosa, estoy seguro. No, tampoco. Tampoco. Lo más importante de mi carrera es poder ser un puente entre la vida militar y la vida civil. Muy bien, que sea construido con éxito. Pues para ir cerrando, me gustaría que nos contaras cuáles son las miras hacia el futuro en esta relación entre civiles y militares. Puede ser solo en México, para que no nos vayamos hacia lo que está pasando en muchos países. Es una situación compleja, global, vemos muchos incidentes, pero en México está este futuro cercano. El futuro de la relación entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas es un futuro con mucha fuerza, y explico la razón. Aún y a pesar de que existen quejas de diferentes personas, grupos, voces, pocas voces que son antimilitares en México, cuando tú ves que sigue siendo con un 87% de niveles de confianza totales hacia las Fuerzas Armadas, los mexicanos, pues ahí te estás dando cuenta de lo que representan y de lo que son. A ver, las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Fuerza Aérea, tienen una vocación eminentemente social. No significa esto que tengamos soldados que no sepan utilizar armas o que no sepan aplicar el uso legal de la fuerza y la violencia. No, los tenemos y lo hacen. Sin embargo, aquí nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea va más en función de cómo apoya al ciudadano, a diferencia de otros países. Eso nos saca de cualquier otro país. Tú en Estados Unidos no ves soldados en la calle. A lo mejor verás Guardia Nacional y eso cuando ocurre algún desastre. Pero no ves a los soldados en la calle porque los soldados andan fuera de su país peleando, según ellos, por llevar democracia y libertad. México no, México sí tiene una presencia militar que sabes tú que cuando se activa el plan de N3 ahí van a estar. Que sabes tú, tuvimos el caso en la Ciudad de México en una delegación que se les contaminó el agua, tuvieron que llegar plantas potabilizadas del Ejército y la Marina para ayudar a la gente. ¿Por qué tienen que hacer eso? Bueno, porque esa es su vocación. Entonces, el futuro de la relación es muy interesante porque poco a poco también se está dando cuenta la ciudadanía que no solamente es el uso de las armas, sino que hay una gran cantidad de factores en donde pueden convivir y fortalecerse. La pregunta para los salvavidas es, ¿qué Fuerzas Armadas quieren para México? Las Fuerzas Armadas las ponemos nosotros. O sea, nosotros somos los que fortalecemos o debilitamos a las Fuerzas Armadas, no ellos. Y directa o indirectamente a través de los candidatos que vamos a elegir este año, ¿no? Es parte de ese plan que ellos mismos están proponiendo. Exactamente. Actualmente eres director general de Ibarrola y Asociados. Me gustaría que nos contaras un poquito de tu empresa. Este es el momento del comercial. Todo lo que nos quieras platicar para que la gente que no sabe se interese y se acerque un poquito más. Es una oficina de comunicación, de comunicación en general. Tenemos ahí fortalezas como comunicación corporativa, comunicación social. Evidentemente hay comunicación política y nos especializamos en lo que es la parte del manejo de crisis de comunicación e imagen. Cuando una empresa, ya sea por algo provocado o por algo que no es responsabilidad de la empresa, nosotros llegamos a apoyarlos para saber qué hacer antes, durante e inmediatamente después de que ocurrió una crisis. Aquí lo importante es el valor de su marca, el prestigio de la empresa. Esto es en el tema de manejo de crisis, pero llévalo también al terreno político, una mala declaración, un artista que haga una mala declaración, un deportista que cometa algún error y su imagen decaiga. Tú te puedes tardar años en construir una imagen, pero en menos de 2 segundos la puedes destruir. Por una, entonces ese es un resbalón, incluso inconsciente, ¿no? Una mala declaración. Hoy con las desafortunadas redes sociales en ese sentido. Te pescan en un instante. Y nunca preguntamos el contexto. Sí. Entonces hay una gran cantidad de víctimas y hay una gran cantidad de victimarios. Evidentemente no atendemos temas que tengan que ver con violencia. Por ahí hay influencers que ya andan muy violentos, golpeando a mujeres en la calle. Ese tipo de cosas, pues definitivamente no lo atendemos. Sé que es difícil porque son temas muy privados, ¿no? De mucha secrecía, pero si nos pudieras compartir alguna experiencia pues de este control de daños, de esta intervención, sin decir nombres. Acabamos de manejar, una que se puede platicar, porque aparte se hizo pública, la única empresa productora de cartuchos en México, de cartuchos para arma, deportivos y fuerzas del orden y fuerzas armadas, y le robaron el año pasado 2 trailers con 7.115.000 cartuchos.
Entonces, cuando tú escuchas la nota, nuevamente, medios de comunicación, Fuerzas Armadas, suena una locura. Cuando hace decomisos la policía de cartuchos, decomisan 1,000, decomisan 500. Pero aquí 7,115,000 cartuchos, pues era impresionante. Sí. Afortunadamente para la empresa era cartucho deportivo. Era 7 millones, de los 7,115,000, 7 millones eran calibre 22. Es un calibre que es pequeño, que la delincuencia no utiliza. Podrán utilizarlo por ahí algún delincuente de los que se llaman comunes o se determinan comunes. Pero aquí el punto importante es poder salir como empresa a responder antes que una autoridad, antes que los medios de comunicación, antes que el público haga una realidad o una verdad alterna que no es real, pero que cuando un público la consume dice, sí, pues estos, ¿qué esquemas de seguridad tienen como para que les roben 2 trailers? No, pues son los esquemas de seguridad que la ley le permitía a la empresa. Pero bien, hay un tener las respuestas anticipadamente, ¿no? Prever qué te van a preguntar. No, pero aparte saber, por eso decía, qué hacer antes, durante e inmediatamente después de que ocurre una crisis. Con 3 máximas importantísimas. Informar qué pasó, por qué pasó y qué estamos haciendo porque no vuelva a suceder. Entonces, regularmente las empresas, es una cultura, las empresas se esconden como avestruces. Deja que pase la crisis y luego respondemos. No, es el prestigio, es el empleo de familias, es el sentido de orgullo de pertenecer a una institución privada o a una institución pública. Ah. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos a hacer es fortalecer justamente esas debilidades que puedan ocurrir con una crisis y preparar a las empresas no solamente para el momento que les ocurra, sino para que estén completamente preparadas para que en el momento que ocurra sepan qué hacer. Y es que a veces depende más la velocidad de la respuesta que lo que digas, ¿no? O sea, a veces es sí salir y tratar de minimizar el impacto y dar la cara. Y en ese sentido también la participación de los medios de comunicación, que los conoces muy bien, como comunicador que también participas en eso, la seriedad de los medios de comunicación, ¿cómo ves esa participación que tienen en la narrativa que nos imponen a veces y que cada día les cuesta más porque la gente se ha despertado? Hay una realidad y que evidentemente los medios se han transformado. Los medios se han transformado porque hoy la mayor captación de información la tienes en redes sociales. Es decir, el medio ya no emite por sí mismo. Ya no es Televisa, TV Azteca, ya no es. Hoy Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, las televisoras, los periódicos, las radios se nutren de la información que las redes sociales te dan. Curiosamente, ¿no? Todos tienen una sección de memes, ¿no? Y hoy cada ciudadano puede ser un reportero con un teléfono grabando que se cayó un helicóptero en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Entonces, pues, al momento de los hechos. Exactamente, en el momento de los hechos. No estoy hablando de que se hayan vuelto superficiales o irresponsables, no. Hay medios que son formales, que van a seguirlo siendo. Sin embargo, aquí es la lucha de la información contra la opinión y eso sí puede estar afectando. Es decir, que estamos consumiendo más opinión que la información real y veraz de las cosas para que tú te formes tu propia opinión. Para cerrar, la frase de recomendación o las palabras de cierre que nos dejarías para toda nuestra comunidad de guardavidas y que pues, en el contexto que tú dominas nos lo llevemos nosotros como algo importante para nuestra vida. México es un gran país. México es nuestra casa. México es patria. México es nación y México es país. Si entendemos los 3 conceptos, vamos a lograr mejores cosas. Somos un gran país con gente muy, muy, muy grande. Simple y sencillamente hay que hacerlo. Más grande que nuestros gobernantes. Así, totalmente. Te agradezco mucho este espacio, una gran charla. Espero que tengamos la oportunidad más adelante de seguir en contacto. Gusto. Bienvenido a la comunidad del Hub de Seguridad y de este podcast y estaremos en contacto muy pronto contigo. Un abrazo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Y a toda nuestra comunidad del podcast del Hub de Seguridad y de Punto de Reunión, agradecerles esta oportunidad también. Nos estamos escuchando muy pronto.
3 razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX.